Gracias. No, sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Hoy estamos pues muy contentos de tener a la doctora Emma Saavedra, quien amablemente desde un principio aceptó participar en esto que estamos haciendo desde hace ya más de un año. Llevamos ya, yo creo, como 60 seminarios cada sábado. Y bueno, pues la doctora Emma obtuvo el grado de bióloga en la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió la maestría y doctorado en investigación biomédica básica en el área de bioquímica en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, obteniendo el grado de doctorado con mención honorífica. También fue distinguida con la medalla Alfonso Caso de la UNAM por sus estudios de doctorado. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Tufts, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en aspectos de la interacción hospedero-trypanosoma cruzi. Posteriormente obtuvo una beca del gobierno de Bélgica para realizar una estancia postdoctoral en la Unidad de Medicina Tropical de la Universidad Católica de Lovaina, en Bruselas, Bélgica, para estudiar aspectos del metabolismo intermediario en parásitos tripanosomátidos. En el 2001 se incorporó como investigadora titular del Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y en abril del 2021, o sea, hace un mes, fue nombrada jefa del Departamento de Bioquímica. La doctora Saavedra ha publicado 77 artículos en revistas internacionales indizadas, las cuales han recibido más de 2.800 citas, obteniendo un índice HEARS de 25. Además, ha publicado 7 capítulos en libros internacionales y 10 artículos en revistas nacionales. También ha titulado a 22 estudiantes de licenciatura y de posgrado, y actualmente tiene la distinción nivel 3 del SNI. Además, yo recuerdo que por ahí tomaba unas clases de flamenco. Y bienvenida, Emma, muchas gracias por tu tiempo y por desear compartir con nosotros. Adelante, gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, aquí tengo un cuadro. Este cuadro es de flamenco. O sea, sí, efectivamente, como dice Marco, bailaba flamenco y bueno, me gusta mucho el flamenco. Ya esos casi son tiempos pasados. Y pues bueno, Marco, muchas gracias por haberme invitado para participar en este proyecto de Caravana de la Ciencia, que me parece que es una contribución muy importante para la divulgación de la ciencia. Y pues espero que, y en especial en esta ocasión que ayer el aniversario, fue el aniversario luctuoso de Alfonso Olivos García, nuestro querido amigo y colaborador de muchos años, un excelente pues amigo y una persona muy, muy, muy querida dentro de la comunidad amibiasis, de la amibiasis, y también pues a nosotros como amigo, ¿no? Y pues quería hacer un poco, platicarles qué es lo que estuvimos haciendo en esta colaboración con Alfonso, que duró prácticamente desde que yo regresé del postdoc en el 2001, y que me encontré con un espacio para trabajar aquí en cardiología, pero nada de reactivos, nada de infraestructura, no cuarto de cultivo, y dije, bueno, pues voy a buscar colaboradores. Y en el 2001 hablé con Alfonso Olivos. De hecho, sí, hablé con Alfonso Olivos y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero iniciar mi investigación aquí en México, el metabolismo de la amiba, pero no tengo ni amibas, ni reactivos, ni donativos, ni nada. Y él me dijo, bueno, sí, lo platicamos con el doctor Pérez Tamayo,
y le planteé el proyecto y pues el doctor aceptó y de ahí para el resto, ¿no? Muchos años colaborando con él, muchos años de retroalimentación mutua. Alfonso, yo le platicaba mis resultados bioquímicos, él luego me planteaba sus ideas, a veces un poco, yo le decía que estaban medio locas, pero en sus proyectos, pero a final de cuentas, de verdad que esas ideas así extrañas como que fructificaban en algo muy, muy importante en el campo de la amibiasis. Cabe mencionar que Alfonso fue de los, ya en las últimas, o sea, en las últimas décadas, fue uno de los investigadores que más ha contribuido al entendimiento de la amibiasis experimental en hámsters, porque mucha gente en el campo de la amibiasis se dedicó a biología molecular, básicamente biología molecular, biología celular, pero siempre utilizando el microorganismo cultivado. Y Alfonso era de los pocos que tenían muy bien dominado este modelo de amibiasis experimental y por lo tanto pues sus investigaciones eran muy bien recibidas en los seminarios de amibiasis. Entonces aquí yo les voy a presentar en esto qué es lo que yo hago y qué es lo que pueden hacer una bioquímica y un biólogo experimental trabajando juntos, ¿no? A veces es difícil estar en los polos opuestos, yo viendo las moléculas y él viendo el fenómeno de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pudimos hacer en todo este tiempo? Entonces, para hablarle un poquito de la amibiasis, pues la amibiasis es una enfermedad considerada olvidadas en el mundo, en la investigación en salud. Y esto porque, pues, básicamente es una enfermedad que tiene alta prevalencia en países en vías de desarrollo. La enfermedad no es una enfermedad mortal, entonces, por lo tanto, las farmacéuticas pues no están muy interesadas, no es negocio para las farmacéuticas investigar en la amibiasis. Sin embargo, pues es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo, ¿no? Hay enfermedades, pacientes infectados asintomáticos y eso hace que se propaga la enfermedad. Y es una enfermedad o una infección que básicamente se debe a que hay las medidas de sanidad en los lugares en los que ocurre con alta prevalencia son deficientes. En nuestro país hay aproximadamente registrados para 2020 167.700 personas infectadas, pero ya sabemos que es una enfermedad que no requiere a veces un diagnóstico, ¿no? Una diarrea, pues como que dice uno, ay, creo que tengo amibiasis y pues te echas el chocho y ya pasa desapercibida en los registros sanitarios. Pero como pueden ver, pues hay alta prevalencia en las regiones pues pobres de nuestro país. En la amiba pues tiene dos estadios, el quiste y el trofozoito. El quiste es el que es el transmisible y el trofozoito es la forma vegetativa de este parásito. Entonces, el tratamiento farmacológico amibiano, pues básicamente es el metronidazol, son los metronidazoles, el midazol, timidazol, pues el más barato es el metronidazol. Son esquemas de tratamiento pues de muchos miligramos cada 8 horas por muchos días y pues esto tiene siempre algunos inconvenientes, bueno, el sabor metálico muy fuerte que tiene cuando uno toma el metronidazol y que no te lo puedes tomar ni quitar ni con nada, y también los efectos colaterales de pues incomodidad o discomfort, no sé cómo, bueno, malestar estomacal,
Se sabe que el metronidazol, pues en estudios puede causar, in vitro, puede causar mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Entonces, una de las ideas que tenía Alfonso, siempre mencionaba, no, yo quiero encontrar moléculas alivianas que puedan tratar la infección por amibas. Entonces, estábamos en esa dinámica los dos de buscar mejores estrategias terapéuticas. Él estudiando la infección, la patología de la infección, y yo desde el punto de vista muy bioquímico, muy molecular. Y les voy a platicar qué fue lo que hicimos en todo este tiempo. Yo, al ser bioquímica, pues y me interesaba mucho el metabolismo de la amiba. Y el metabolismo energético de la amiba es muy particular porque tiene, para esto no tiene mitocondrias, y entonces casi toda su energía la obtiene de la glucólisis. Y entonces yo desde un principio la línea de investigación que implementamos desde muy temprano con Roseli, que hemos sido compañeras a lo largo de muchos años, estudiar la glucólisis en amibas. ¿Y por qué es interesante la glucólisis? Yo como lo planteaba, es que tiene diferencias muy importantes con respecto a la glucólisis que hay en los mamíferos. La glucólisis en amiba, como les decía, no tiene mitocondrias y toda la energía la obtiene la amiba de la glucólisis. Y entonces la amiba consume mucha glucosa. La glucosa del medio extracelular la incorpora a ella misma. Una parte la utiliza para formar etanol y ATP, o sea, el ATP como energía y el etanol como productos de desecho, pero mucho la utiliza de esa glucosa para almacenar glucógeno. Y aquellos que han trabajado con amibas saben que si ustedes tienen la amiba, ay, se me fue el nombre de la gente con la que se tiñe, pero que tiñe al glucógeno, las amibas se ponen moradas de tanta glucosa y tanta glucógeno que tiene. Entonces, una característica de la glucólisis en amiba, que difiere de la glucólisis en mamíferos, es que utiliza el pirofosfato como un donador de grupos fosfato. En la glucólisis tenemos dos reacciones iniciales en las que hay que invertirle energía. Una es la hexocinasa, que utiliza ATP, pero en amiba tenemos a esta enzima, una fosfofructosinasa dependiente de pirofosfato, que cataliza una reacción reversible, mientras que en las células de mamíferos esta reacción utiliza ATP y es una fosfofructosinasa dependiente de ATP la que cataliza esa reacción. En mamíferos este es un punto de regulación y utiliza ATP. Y bueno, el resto de las enzimas son similares entre las células de mamífero y la amiba. Y en el último punto es también donde hay más diferencias. En este paso, aquí igual tenemos una enzima, la piruvato fosfato disolinasa o PPDK, que utiliza también pirofosfato como donador de grupos fosfato para sintetizar ATP. Mientras que en las células de mamífero tenemos otra enzima que se llama la piruvatosinasa, que también sintetiza ATP, pero utiliza ADP como donador y como aceptor, digo, y también cataliza una reacción irreversible en mamíferos. Pues ya tenemos dos diferencias muy importantes. Y también se diferencia en el final de la vía. Tenemos el piruvato, se puede transformar a etanol cuando las amibas están en una condición de anaerobiosis o microaerofilia, por ejemplo, en el intestino del hospedero, o en condiciones un poco aeróbicas, parte de este piruvato se transforma a acetato. Entonces, la amiba tiene una enzima
que es típica de microorganismos microaerofílicos que no pueden contender con altas concentraciones de oxígeno. Esta enzima se llama PFOR o piruvato ferredoxina o oxidorreductasa y la encontramos en bacterias también que coexisten con las amibas en el intestino. Entonces se dice que esta PFOR se adquirió en el transcurso de la evolución de organismos microaerofílicos. Entonces, enfatizar esta PFOR obviamente no la tenemos tampoco en células de mamífero. Entonces, son varios puntos en el que la vía difiere con las células de mamíferos y querríamos identificar en esta vía cuáles enzimas podrían ser los blancos terapéuticos. Esa era nuestra idea. Una de las primeras ideas, y la otra es, al ser una vía metabólica que prácticamente puede ser reversible y no tiene las enzimas que regulan la vía metabólica en las células de mamíferos, nos planteamos la idea de qué es lo que regula el flujo de la vía metabólica. Entonces, aquí, bueno, cabe mencionar, aquí les pongo la foto de Richard Reed, quien fue el bioquímico por excelencia en el metabolismo del AMIBA. La mayoría de lo que se sabe del metabolismo del AMIBA lo describió Reeves en la década entre los 70s y 80s, y realmente ha sido poco explorado esa vía metabólica hasta que nosotros lo hemos retomado con más detalle. Pues, ¿cómo es que podemos estudiar esta vía metabólica para estudiar sus mecanismos de regulación y identificar blancos terapéuticos? Lo hicimos haciendo un modelo computacional de la ruta metabólica. ¿Qué es este modelo computacional? Es hacer construir reconstruir la vía metabólica utilizando software de simulación metabólica y cómo es que se construyen esos modelos, o sea, estudiando las vías metabólicas, las enzimas de manera individual, pues no podríamos estudiar los mecanismos de regulación. Tendríamos que estudiar toda la vía metabólica, todas las enzimas al mismo tiempo, y eso solamente lo podemos hacer haciendo este modelado cinético. ¿Cómo fue que hicimos este modelado cinético? Pues lo que se hace es obtener los parámetros cinéticos de cada una de las enzimas de la ruta metabólica. Entonces, pueden ser desde vías metabólicas sencillas de 3 reacciones o las de la glucólisis en AMIBA, que pueden ser 30 reacciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos al principio? Bueno, pues Alfonso nos dio amibas, nos daba amibas, sacamos el DNA, y bueno, aquí Rusel y varias, Erika Pineda, también participaron muy activamente. Clonaron los genes, sobreexpresaron las proteínas en bacterias, aquí son casi todas las enzimas de la glucólisis sobreexpresadas y purificadas, y todas con eso lo que se hizo fue una caracterización cinética en condiciones cercanas a las fisiológicas para definir sus ecuaciones cinéticas, ¿no? de las enzimas de la vida. Y por otro lado, en los parásitos, los trofozoitos, pues lo que teníamos que obtener es las actividades enzimáticas de todas las enzimas de la vía y también las concentraciones de metabolitos y flujos metabólicos. Con las actividades enzimáticas y las ecuaciones cinéticas construimos el modelo en un simulador computacional que se llama COPAS. ¿Y qué es lo que hace? Es así sé que no van a ver mucho lo que dice ahí, pero lo que hace ese software es establecer los cambios en cada uno de los metabolitos de la vía con respecto al tiempo, como una ecuación que depende de todos los parámetros cinéticos de las enzimas que consumen y producen ese metabolito. Por ejemplo, aquí les pongo la variación en el ATP con respecto al tiempo, es una función que depende
de las enzimas que consumen ese metabolito, como la exocinasa, y de las enzimas que producen ese metabolito, como son la PPDK o PGK, ¿no? Entonces, hace el cálculo el software para todos los metabolitos incluidos en la vía metabólica y considerando todas las reacciones del modelo. Entonces, esto no es, sería imposible de hacerlo con nuestro cerebro, solamente lo podemos hacer con estos simuladores computacionales. ¿Y qué fue lo que ahí fue donde empezamos a colaborar muy fuerte con Alfonso? Él nos proveyó durante mucho tiempo, él y Mario, nos proveyó de amibas para hacer todos nuestros experimentos y empezamos a publicar desde el 2004. Esta fue nuestra primera colaboración conjunta en la que se hizo la caracterización cinética de una piruvato cinasa like que parecía que estaba en la amiba. Y ya posteriormente con todos esos análisis cinéticos y construido ese modelo cinético, este es el modelo cinético en la que, ahí está algo raro, pero bueno, en la que están incluidas las reacciones cinéticas de todas las enzimas que están en circulito, que estaban purificadas en la diapositiva anterior, y a cada una se les asignó sus parámetros cinéticos y se incluyeron otras reacciones de la vida. Este es un modelo que se explicó ya hace bastante tiempo. Fue lo primero que hicimos, de los primeros modelos que establecimos, pero ya más recientemente ya hemos hecho más ampliado este modelo, incluyendo otras rutas, otras reacciones como el transportador de glucosa. Ya medimos, definimos exactamente las enzimas que producen acetato y que las que producen etanol y otras enzimas que también tienen que ver aquí en este loop de papiruvato, en las que hay enzimas que producen pirofosfato. También la vía de las pentosas también ya lo incluimos y de manera muy relevante incluimos la vía del metabolismo del glucógeno. ¿Por qué es importante este metabolismo del glucógeno? Yo les he dicho que la vía de la amiba consume mucho pirofosfato. Bueno, consume pirofosfato en dos reacciones, en la de PFK y en la de PPDK. ¿Sí? Entonces, por análisis geométricos se ha visto que pareciera ser que el pirofosfato, que es un producto de desecho en la célula, pues lo único que se hace en las células de mamífero es romper este pirofosfato y dar dos moléculas de fosfato para dirigir las reacciones hacia un sentido de la vía del anabolismo. Pero pareciera ser que la amiba pues utiliza ese producto que para nosotros desecho, lo utiliza para sintetizar ATP. Pero haciendo los cálculos se ve que este pirofosfato que produce la célula también viene de ATP. Entonces los cálculos decían que solamente los procesos anabólicos que te producen pirofosfato te darían el 10% del pirofosfato que necesita la vía metabólica. Y entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué otras fuentes de pirofosfato puede dar en la amiba y que pueden existir? Pues es el reciclaje de glucógeno. Este loop en la que si se sintetiza glucógeno y se sintetiza glucógeno y degrada glucógeno, te daría pirofosfato suficiente para alimentar a la vía glucolítica, y también esta reacción te podría dar pirofosfato, o sea, separar parte de este flujo de la glucólisis para producir pirofosfato y alimentar esta vía metabólica. Entonces, este modelo ya se hizo más complejo, son 32 reacciones
contenidas e involucra 40 metabolitos. Entonces, pero finalmente después de un proceso de modelado y experimentación, uno obtiene modelos que te predicen las concentraciones de metabolitos en la célula. Entonces, después de ese refinamiento, nosotros obtuvimos un modelo cinético que puede predecir las concentraciones de todos los intermediarios de la vía, y lo que se obtiene en el modelo, pues más o menos como que se parecen bastante las concentraciones de los metabolitos para la mayoría de ellos, excepto para algunos. Y este modelo pues sí puede predecir las concentraciones de pirofosfato que se observan en el modelo. Entonces con este pues, además este modelo cinético nos puede predecir de manera bastante cercana los flujos que midieron en su momento Russell y Eric. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el flujo de degradación de glucógeno, el flujo de síntesis de glucógeno, que está más o menos en el intervalo, el flujo de producción de etanol, así como el flujo de producción de cetato. Entonces, es un modelo bastante validado y eficaz para predecir lo que pasa en el trofozoito en cuanto a la vía metabólica. Este modelado metabólico, bueno, pues nos ayuda a entender también puede ayudar para validar los blancos terapéuticos. La forma de validar es estableciendo los porcentajes en los que cada enzima de la ruta metabólica determina el flujo final de la vía. A ese se le llama un coeficiente de control de flujo. Y entonces aquí podemos en esta gráfica, este coeficiente de control de flujo se determina variando la actividad de la enzima y determinando en paralelo a cada variación en la actividad, determinando el flujo total de la vía. Entonces podemos tener enzimas de las que dependen mucho el flujo, determinan mucho el flujo. Y son enzimas que tienen un coeficiente de control muy alto. Por ejemplo, esta enzima A tiene un 65% de control del flujo, mientras esta enzima C, vean cuánto se tiene que inhibir la vía metabólica para empezar a ver una disminución en el flujo glucolítico. Esta enzima pues tendría un control casi muy cercano a cero, los acercaría a cero, esta enzima C, ¿no? Entonces, los blancos terapéuticos se hallan aquellas que tienen coeficientes de control de flujo altos. Y entonces, con el modelo metabólico, eso nos ayudó a predecir cuáles podrían ser los puntos de control, ¿sí? Entonces, aquí el modelo predice que el transportador de glucosa y la degradación de glucógeno son los principales sitios de control, así como de la primera parte de la vía, mientras que la fosfoliserato mutasa y la alcohol deshidrogenasa serían los puntos de control ya en la parte final de la vía. Y que enzimas que se han propuesto como blancos terapéuticos porque son enzimas que dependen del pirofosfato y que no están presentes en el humano, tendrían poco control, y en este caso sería la fosfolisinasa y piruvato fosfatolisinasa, enzimas no presentes en el humano, pero cuyo control es bajo, y entonces eso implicaría que si queremos utilizar como blancos terapéuticos a estas dos enzimas, tendremos que inhibirlas bastante. Esto es lo que pasa en un modelo computacional, pero en realidad, ¿qué pasa en las células? Y aquí fue también donde Alfonso y Mario participaron muy activamente con las amigas, ¿no? En estos estudios se hizo la titulación con inhibidores en los trofozoitos y se vio que efectivamente para calcular esos coeficientes de control de flujo, y se vio que pues el transportador, esta parte de la vía, el inicio de la ruta metabólica, tiene más o menos un 70% del control
Si ustedes suman estos dos valores, pues más o menos les da ese 70%. Y utilizando otros inhibidores, se confirmó que pues, la colecidrogenasa también tiene un control alto. Y también haciendo otro tipo de análisis, utilizando las células intactas, se determinó también valores muy similares. Entonces, un modelo cinético validado nos puede ayudar a identificar esos blancos terapéuticos que estábamos buscando y proponérselos a la comunidad científica, que esos son las enzimas o las reacciones a las que hay que echarle los kilos para afectar el flujo glucolítico de la amiba y no buscar otro tipo de enzimas que o porque son muy abundantes en la célula, hay que inhibirlas casi al 99% para afectar la ruta metabólica. Entonces, bueno, aquí otra cosa también interesante fue qué pasa cuando inhibimos esos puntos de control. Entonces, efectivamente, si ustedes inhiben la parte de la vía metabólica que tiene mucho control con desoxiglucosa, se puede ver una disminución bastante importante en, que es aquí los símbolos, las bolitas, ven una disminución bastante importante en el flujo de producción de etanol y por lo tanto en la producción de ATP comparado con la condición basal en los cuadritos, en la condición basal sin el inhibidor. Y la inhibición de reacciones que tienen con poco control, como la piruvato ferredoxinoxidorreductasa reductasa, aquí la inhibición en un alto porcentaje de esa enzima, como pueden ver, no incrementa, no disminuye mucho el flujo de producción de etanol, excepto pues cuando ya están bastante inhibida la enzima, ¿no? Entonces, este experimento nos dice que efectivamente inhibir los sitios de mayor control tienen mayor efectos negativos que la inhibición de enzimas que tienen poco control. Y en este esquema les muestro qué pasa con la relación ATP-ADP, o sea, cuánto se tiene que inhibir el flujo glucolítico para disminuir el ATP y cómo la disminución en el ATP afecta la viabilidad de los parásitos. Entonces, aquí tenemos de nueva cuenta que ustedes pueden inhibir un 20% la producción de ATP por inhibiendo las enzimas que mayor controlan, ¿sí? Se disminuye un 50% el ATP, pero la viabilidad solamente un 20%. Si ustedes inhiben una enzima que tiene como poco control, como la P4, aunque le inhiban, no sé, 90% de su actividad, como tiene poco control, pues no afecta la producción de ATP y esto no afecta la viabilidad. Pero ¿qué pasa si inhibimos las dos reacciones que tienen mayor control? La primera parte y la última parte con la alcohol-deshidrogenasa. Vean lo que pasa, ya se empieza a inhibir, disminuir drásticamente el ATP y la viabilidad ya ahora sí se ve muy, muy afectada. Entonces, el mensaje de esto es que ustedes pueden inhibir la ruta metabólica inhibiendo a las enzimas que mayor controlan la ruta metabólica y esto, y también el mensaje es que si se quiere matar a la amiba, hay que disminuir el ATP más del 50% para empezar a afectar la viabilidad. Entonces yo le platicaba a Alfonso todas estas ideas y mis resultados y le decía, no, pues el glucógeno es muy importante para la amiba, pero de hecho la amiba tiene tanto glucógeno que es muy, muy difícil ayunarla, ¿no? La amiba tiene concentración de glucógeno
3 molar de equivalentes de glucosa en la amiba. Entonces yo siempre le decía, Alfonso, es que en tus experimentos de infección con las amibas, pues hay que tratar de afectarle el sitio de control, el glucógeno, ¿no? Y entonces, sí, él, platicándole los resultados, él me decía, fíjate que cuando yo infecto a los hámsters con las amibas, las inyecto, las amibas en los primeros cortes yo veo que están moraditas, llenas de glucógeno. Y conforme va pasando la infección y pasan los 7 días, ya al final las amibas están de color virilita. ¿Qué quiere decir? Que ya están completamente o casi depletadas de glucógeno, y entonces ahí es donde las amibas les empieza a afectar, ¿no? Afectar el metabolismo energético. Entonces él, pues teníamos todas estas ideas, estos intercambios, y él me decía, pues sí, bueno, que está bien, controlan tus enzimas ahí en la ruta metabólica, pero ¿qué pasa en la infección? Y bueno, pues ahí es donde han hecho la contribución más importante el grupo del doctor Pérez Tamayo y Alfonso, ¿no? Es la pareja inseparable, lo que me platicaba Alfonso de tantos años que él llegó con el doctor Pérez Tamayo muy pequeñito, creo que hasta, bueno, pequeñito, no tan pequeñito, pero pues 18 o 19 años, y pues estuvieron juntos toda la vida estuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que eh, pasaron mucho tiempo juntos los dos, estos, Alfonso y el doctor Pérez Tamayo, y aquí esta foto, que muchas de las fotos que voy a presentar amablemente me las proporcionó Azucena, y a mí esta foto me gusta cómo se ve el doctor Pérez Tamayo viendo a Alfonso, Alfonso siempre cuidando al doctor Pérez Tamayo, ¿no? En sus viajes, en sus congresos. Y aquí es donde se ve. Y obviamente pues el equipo de trabajo de Alfonso también de muchos años, pues con Mario y Alfonso fueron los que estuvimos más eh, en interacción. Roseli siempre en contacto con Mario. A Mario, ayúdame, Mario, dame vitamina, Mario, dame amibas virulentas, porque de hecho sí hay mucha diferencia entre las amibas virulentas y las no virulentas, aquellas que ya tienen mucho tiempo en cultivo. Y Marco también aquí, otro inseparable, ¿no? Aquí en el equipo de trabajo. Y bueno, Fabiola, pues aquí una alumna de posgrado, en las que ahí fue donde empezamos a como que interaccionarnos más. Bueno, el primero fue en este artículo del 2009, en el que yo le decía, ¿sabes qué, Alfonso? Es que las amibas son muy susceptibles al oxígeno, entonces, ¿cómo pueden aguantar durante la infección en el hígado? En el hígado pues es la concentración de oxígeno muy alta, y entonces yo le decía que es muy crítico que la amiba esté impermeabilizada del acceso al oxígeno tisular. Y entonces le decía, porque fíjate que esta PFOR es, se inhibe muy potente por el oxígeno. Y entonces ahí empezó a salir esta idea de que la resistencia al oxígeno tiene una relación con el grado de virulencia en el parásito. Entonces, en este trabajo, algo muy interesante que él ya traía en su mente era que muchas de las pruebas que se consideraban como las más indicativas del grado de virulencia de una amiba, en la amiba, que eran contenido de adhesinas, el contenido de cisteína proteasas y de amegoporos, él encontraba que había una relación
no muy estrecha con la virulencia que él veía, con el grado de virulencia que podían mostrar las amibas. Entonces, él lo que hizo en este trabajo es comparar los diferentes formas de evaluar la virulencia de las amibas y comparar estos parámetros de virulencia en las amibas virulentas, aquellas en las que Mario y él, que son los que conozco que hacían eso de pasar las amibas por el hígado de hámster cada mes y medio, y comparar esos parámetros de virulencia en una cepa no virulenta, que es la que Axénica había sido cultivada por muchos años in vitro. Y entonces él midió todos estos parámetros: resistencia al complemento, actividad de proteasas, actividad hemolítica, fagocítica y citotóxica, y la susceptibilidad al oxígeno. Y él encontraba que había mucha más correlación entre la susceptibilidad al oxígeno que todas las demás funciones. Aquí es un resultado de ese artículo. Vean todos estos parámetros de virulencia que se consideran, son parámetros determinados in vitro, pero los que más correlacionaban con que las amibas virulentas tenían mayor resistencia al oxígeno comparado con las no virulentas. Vean la diferencia comparado con las no diferencias que se ven en todas estas pruebas. Entonces, él encontró que la susceptibilidad al oxígeno y la resistencia al peróxido de hidrógeno estaban más correlacionados con el fenotipo virulento de una amiba virulenta. Entonces, con este resultado, que lo publicó en un journal el journal de mayor factor de impacto en parasitología, que es este. Entonces, por eso fue muy bien recibido ese trabajo. Y posteriormente dio lugar a otro trabajo también que se publicó en un journal de alto impacto como Cellular Microbiology, en el que profundizó en esta resistencia al oxígeno como una característica propia de las amibas virulentas. Él también, ellos observaron, bueno, Fabiola, creo que la tesis de maestría o doctorado de Fabiola, y que estuvimos involucradas mucho más personas. También una respuesta adecuada a heat shock eran requisitos esenciales para que una amiba pueda ser virulenta. Entonces, aquí él lo hizo ya en el modelo de absceso hepático amibiano, y él encontró que durante el absceso hepático, ustedes serán más expertos en ese modelo, él muestreaba diferentes tiempos qué pasaba con las amibas que inyectaba en el hígado del hámster. Y entonces él encontró que las amibas no virulentas se eliminaban más rápidamente del hígado del hámster que las amibas no virulentas, ¿no? También otro modelo de amiba no virulenta es la Entamoeba dispar. Entonces la Entamoeba dispar y la no virulenta se eliminaban a las 6 horas de haber sido inyectadas en el hígado del hámster. Mientras que las amibas que eran virulentas tenían mayor velocidad de desintoxicación de oxígeno y de peróxido, y mayor resistencia a condiciones aeróbicas características del tejido tisular. Entonces, estos aquí son algunos resultados en los que hicimos en común. Aquí pueden ver que las amibas virulentas se utilizó la actividad de P4 de esta enzima, que es altamente sensible al oxígeno, como un monitor del estrés oxidante de las amibas cuando están sometidas primero a una condición de hiperoxia in vitro, pero también en una condición de normoxia tisular.
Entonces aquí pueden ver que esta actividad de P4, esta enzima, cuando las amibas eran tratadas con oxígeno, pues disminuía la actividad de P4, pero esta podría recuperarse, mientras que en las amibas no virulentas, esta actividad de P4 no podía, se veía disminuida pero además no podía ser recuperada. Lo mismo ocurría en el Goneido dispar. Lo que decía es que la resistencia de las amibas virulentas tenían más capacidad de defensa antioxidante que las amibas no virulentas. Y una cosa bien que a mí cuando me la platicó, yo dije, ay, ese Alfonso con sus ideas medio raras, decía él, voy a someter a las amibas, bueno, in vitro a la hiperoxia con un resultado muy similar, ¿no? Las amibas virulentas tienen mayor resistencia a esa condición de hiperoxia. Las amibas no virulentas, la entamoeba dispar, después de haberlas sometido a hiperoxia y cultivadas in vitro, pues definitivamente ya no podían recuperarse. A la hora estaban vivas, pero a las 24 horas las amibas ya estaban muertas. Y una cosa así que les decía lo que en sus ideas raras y aproximaciones raras, él me dijo, yo lo que quiero hacer es incubar a las amibas in vitro y metérselas al hámster, pero yo quiero evitar que el complemento de los hámster maten a las amibas. Entonces él diseñó una camarita y la mandó a hacer, en la que era una camarita, no sé si de acrílico o no me acuerdo de qué material, en la que tenía un hoyito, bueno, una hendidura, y ahí ponía las amibas y luego las tapaba con una membrana que lo que hacía es que pasara el oxígeno, pero que no pasaran las moléculas de complemento ni proteínas. Entonces, él en su diseño decía que en esta camarita, entonces ponía las amibas en el hoyito y luego se lo metía en el hígado, bueno, en el territorio más bien del hámster, lo incubaba por 6 horas y luego sacaba la camarita y veía la viabilidad de las amibas. Entonces, en este diseño experimental, él decía que las amibas estaban puestas a la concentración de oxígeno fisiológico y efectivamente se vio que pues las amibas virulentas tenían después de esa incubación mayor viabilidad que las no virulentas y que las no patogénicas como el Entamoeba dispar. Entonces él lo que hizo después dijo, bueno, pues vamos en el camino correcto. El parámetro que te dice que está más relacionado con la virulencia en las amibas es la resistencia al oxígeno. Y entonces ya el estrés oxidante, en particular en resistencia al oxígeno y resistencia al peróxido de hidrógeno. Entonces él también llegó y me platicó y me dice, no, pues ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es meterle una catalasa. La amiba no tiene catalasa, pero había, yo le dije, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, transformando amibas, haciendo transetas. No, dice, hay una catalasa que está pegada a polietilenglicol y entonces como las amibas son muy fagocíticas, le ponía esta polietilenglicol con la catalasa, la amiba se comía este complejo y entonces era como transformarle una catalasa a las amibas. Y entonces veía el que pasaba cuando lo sometía al oxígeno. Entonces veía de nueva cuenta que las amibas, una disminución en la viabilidad de las amibas no virulentas y de la no patogénica dispar, cuando las sometía con oxígeno, pero cuando las incubaba preincubaba con la catalasa y posteriormente con el oxígeno, veía que las virulentas podían resistir tanto de manera similar como las virulentas. Entonces,
susceptibilidad de las amibas no virulentas al estrés oxidante tiene que ver en las no virulentas con la producción de peróxido de hidrógeno, porque bueno, la catalasa produce el peróxido, desintoxica el peróxido. Y las definitivamente no patogénicas no pueden ni siquiera contender con ese estrés oxidante. Y entonces aquí, bueno, este es básicamente el resultado más interesante. Y aquí pues hicimos unas mediciones de actividad de por igual en estas amibas en las que se transformaron con catalasa, que básicamente con el mismo resultado. Las amibas no virulentas tienen una menor forma de contender con el estrés oxidante. Entonces, este resultado, la verdad es que uno a veces tendría a complicarse la vida. Yo le decía, bueno, transfórmale una catalasa o una superóxido de dismutasa. Y él decía, no, yo no me quiero meter con esas cosas de biología molecular, yo más bien soy biólogo celular, y pues encontraba soluciones, siempre unas soluciones muy ingeniosas. Yo le decía que el ingenio mexicano, de verdad que a Alfonso se le daba de manera extraordinaria, también en otros experimentos ya que me platicó muy antes de su partida. Él me decía, no, pues lo que voy a hacer ahora es infectar a los hámsters, removerles el hígado del hámster y ponérselo parte de ese hígado infectado a un hámster no infectado, y entonces a ver qué le pasan a las amibas, si pueden migrar las amibas del hígado infectado al hígado in vivo, o sea, en el animal. Y yo le decía, pues, me suena así como experimentos tipo Frankenstein. Yo no sé si los comités de ética te permitan hacer esas cosas, ¿no? Pero no sé, a final de cuentas, si lo hizo ese experimento, pero sí eran así como, a veces como experimentos poco ortodoxos, pero realmente con una idea muy brillante detrás, que para el campo de la amibiasis, publicar esos resultados en journals de alto impacto verdaderamente eran una contribución muy grande al campo de la amiba, ¿no? Entonces, Alfonso fue eso lo que hizo durante mucho tiempo, en muchos años de su vida, trabajó con ese modelo de hámster principalmente, y por eso hizo que hiciera grandes contribuciones en los aspectos de la patogénesis y de la virulencia de la amibiasis. Esto, bueno, pues lo hizo llevar a colaborar con personas de gran talla, amebólogos de gran talla, como la doctora Nancy Guillén, que también era muy, casi era como su hijo predilecto mexicano. Tenían una colaboración muy fuerte y hablaban el mismo lenguaje, porque Nancy también es una biólogo experimental que trabajó mucho junto con la doctora Elizabeth de La Bruyère en identificar estos mecanismos de patogenicidad en la amibiasis. Y esta foto obviamente Azucena me la dio, Azucena Cortés, es un más reciente estudiante y su sobrina, y pues aquí creo que supongo que están en Puebla. Y bueno, aquí junto con otro investigador que siempre estaba presente en todos los seminarios de amibiasis, que nunca presentaba, pero siempre estaba presente, nunca presentaba trabajo, pero siempre estaba presente en los seminarios de amibiasis, estaba ahí. Realmente no sé, ni siquiera conozco su nombre. Alfonso me dijo en algún momento, es como el alma de los congresos, aunque sabemos que está ahí, pero no sabemos qué hace, ¿no?
pues este investigador no sé quién es, y Laurence Machar también. Y Azucena me dijo que este es su más fiel amigo por sí, con el amigo de Alfonso. Aquí, bueno, otras fotos. Ver esta sonrisa de Alfonso es la sonrisa típica de Alfonso de relajación, y esa sonrisa tan carismática y tan franca, ¿no? De esa sonrisa aquí, esta foto de pues, Azucena, Fabiola y Edith, sus compañeras de trabajo, y bueno, pues aquí años trabajando juntos, y estando juntos en ese laboratorio. Mario, aquí con Pati Morán, no sé si de este lado es el laboratorio donde ellos estuvo trabajando Alfonso durante muchísimos años, y pues lo único, espérenme un momentito. Pues quería terminar esta plática con una última diapositiva. Alfonso, te extrañamos mucho. Aquí, a tu salud donde quiera que estés. Así fuiste un alma muy generosa, un alma muy que le dio mucha alegría a muchas personas. Y te extrañamos. Salud. Pues eso es lo que les quería compartir. Emma, muchas gracias. Pues nos unimos a tu sentimiento. Muchas gracias por traer tantas cosas en tan poco tiempo. Hiciste un recuento de la vida académica de Alfonso. Desafortunadamente ayer cumplió un año entre nosotros, y pues muy agradecido por la forma en la que lo has presentado. Además también hablaste del amigo, del ser humano, de la persona, que eso es lo que finalmente todos somos. Atrás de un laboratorio, atrás de una escuela, atrás de todo siempre hay un ser humano, y pues qué padre, qué bonito, qué mejor homenaje. Yo no puedo brindar contigo ahorita, pero igual aunque sea con café o agua. Sea con café o agua. Sí, muchas gracias, Emma, muchas gracias. Y pues si quieren, pues compartan nosotros sí, experiencias, de verdad que era un personaje muy interesante, muy en aspecto científico, estas cosas. Le decía, ay, Alfonso, luego me hablaba por teléfono y estábamos 2 horas platicando, y él, una persona tan entusiasta de su investigación, de sus proyectos, y esas ideas a mí me sorprendían. A veces yo decía, ¿cómo se le pueden ocurrir eso de trasplantarle un hígado infectado
ponérselo encima al hígado de un hámster, dejarlo ahí, luego quitárselo, y yo decía, ay, eso suena como Frankenstein, ¿no? Pero salían cosas muy, 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 muy relevantes, e hizo una multitud de colaboradores, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, alguna vez platicando con el doctor Tomo Nosaki, que es, pues, hemos sido como 3 bioquímicos de amibas a nivel del mundo, y bueno, el más importante pues ha sido Tomo, y después de su partida me decía, pues, hemos perdido pues a una persona, un mexicano muy querido, ¿no? Entonces, Alfonso fue muy querido, sus viajes a Malasia, con su colaborador Lim, que lo conoció en un seminario, se conocieron por internet, y finalmente el doctor Lim Bung Wat, si mal no recuerdo, vino a un seminario de amibiasis y lo invitó a irse a Malasia a hacer una instancia, y Alfonso no tenía miedo de irse a ningún país. Uno como que a veces a mí me daba cosa, pero él no, él se lanzaba, pero no nos daba tantas anécdotas de lo que, cómo era en Malasia, que decía, no, no puedes tomar, aquí no puedes tomar. Entonces yo le decía, ¿cómo la hacías, no? Decías, bueno, pues afuerita, en el porche del lugar público no puedes tomar, solamente pues adentro escondiditas, ¿no? Entonces le decía, no, pues, o una de dos, o te volvías abstemio, o o pues a escondidas, ¿no? Entonces ya, pues nada más se reía de eso. De verdad, él estuvo viajando por tantos lados del mundo, eh, platicaba tantas historias de la India, ¿no? Él, me acuerdo que me dijo, eh, uno pone en la diapositiva la problemática de la amibiasis en la India, pero cuando está uno ahí, verdaderamente en México no es tanto problema, pero el problema es en la India, en las condiciones sanitarias, son verdaderamente infrahumanas, ¿no? Entonces por eso tanta persona infectada, tantas ahí sin muertes de absceso hepático amibiano. Y me acuerdo que sí llegó como, pues más en shock, pero también más convencidos de que la investigación que él estaba haciendo en amibiasis, pues tenía un impacto, ¿no? Tenía una importancia. La comunidad de amibólogos es poca a nivel mundial, pero eh, llegó verdaderamente tan motivado y eh, sí, motivado, esa es la palabra, de seguir con una investigación en el modelo de amigo, ¿no? Entonces, sí, es un gran amigo y una gran pérdida para el campo de la amigos. Sí, estudiaba con gran, como diría el doctor Pérez Tamayo, era una fiera en el estudio de la amibiasis, esa es la palabra del doctor, es una fiera para esto. Pues una patología de la pobreza finalmente, descrita durante muchos años. ¿Te parece si hay alguien, a ver si nos quiere preguntar algo, si te quiere preguntar algo, Emma? Sí. Si alguien gusta preguntar algo o comentar algo a su... Yo sí quiero comentar algo. Pues así como usted se expresa tan bonito del doc, pues creo que la amistad que tenían ustedes era recíproca. O sea, siempre él me decía, no, es que la doctora Emma, súper inteligente, muy buena amiga, cualquier cosa, pues tú sabes que puedes contar con ella. Y en verdad, pues sí es muy triste, ¿no? Que
se haya ido pues nuestro doc. Ay, perdón, es que para mí sí sigue siendo muy difícil porque pues no solo era mi jefe, no, era como un amigo, siempre podía contar con él, o sea, cualquier problema que yo tuviera. Y en verdad que siempre que él podía ayudaba a cualquier persona, o sea, fuera o no su familia, a veces a personas que ni siquiera él conocía. Ahí a mí me tocó ver varias veces que personas que no podían ingresar al hospital, aunque no conocía a las personas, él siempre veía la manera para poder ayudarlas. Entonces, pues, como usted dice, siempre fue muy dedicado a su trabajo. O sea, a mí me constaba, siempre era el primero en llegar, el último en irse. Muchas veces, pues, se las pasaba ahí los fines de semana y en verdad que, pues, todo su trabajo se quedó inconcluso. Y eso es a veces lo que vale un poco, ¿no? Que todo lo que hizo, toda su vida la dedicó pues a la amibiasis y que pues de pronto solo se termine ese proyecto, o sea, no hay nadie que pueda seguir con eso. Sí, así es, así es, a veces, pues, se pierde continuidad en muchas cosas. Eh, pero bueno, pues hay que seguir, hay que aprender ahora otras cosas, ¿no? La vida pues nos hace transformarnos, cambiar y pues a lo mejor era tiempo de aprender otras cosas, no de la manera en la que queremos, porque eso nunca, nunca resulta así, pero pues eso es parte de la vida y pues yo creo que nos sentimos todos agradecidos, todos quienes estuvimos allá alrededor gozando de su alegría, esa chispa tan increíble que tenía Alfonso, esa manera siempre de extender la mano y decir, ten, aquí está mi mano, sin siquiera preguntarse si la persona iba a regresar al otro día o no. Era un tipo extraordinario, un tipo realmente humano, un tipo muy sensible, una gran pérdida, no nada más para la ciencia, sino para sus amigos que lo amamos y lo queremos y lo vamos a llevar siempre en el corazón y lo vamos a recordar, eso tengo por seguro a su, Emma. Por aquí Armando Pérez quiere comentar algo, levantó la mano. Buenas tardes. Armando, bienvenido. No está la cámara, ¿verdad? Perdón. Ya está aquí. Ok. Ahora sí tuve el cuidado de no dejar el nombre de mi hijo, Rui Pérez, para que no hubiera una especie de sorpresa. Bueno, no tengo el gusto de conocer a la doctora Saavedra Lira. Me parece que pues se ha hecho una descripción de lo que es un científico en toda la extensión de la palabra, cosa que agradezco porque también conocí a Alfonso. Lo voy a decir así con esta alegría que se mezcla con la tristeza, que lo conocí cuando creo que pesaba 30 kilos menos que cuando está echándose esas chelas. Y sí, estaba muy chiquito, delgadito. Bueno, qué bueno que se hace esto, qué bueno que se hace una mezcla de la parte científica, estrictamente cerebral, metodológica, técnica, imaginativa, creadora de conocimiento con las risas, la cerveza, la ayuda, la bonomía, porque eso le da la proyección humana a todo lo que hacemos, ¿no? Y eso es de agradecerse y de conservarse. Diría que en las pláticas iniciales previas a la caravana de la ciencia era uno de los anhelos o del marco general de la caravana de la ciencia, como lo platicábamos allá hace muchos meses, Marco y yo. Y qué bueno que
se contribuye a cumplir este objetivo. Bueno, yo justamente en ese contexto de conocer, no mucho, pero sí suficiente a este querido amigo, me hubiera gustado a mí hacerle las preguntas que quiero hacer ahorita y también un poco su interpretación de un comentario que podría parecer rudo, pero creo que tiene que ver con esto que mencionaba Marco de una patología de la pobreza, como hay muchas patologías de la pobreza, y de las cuales pues algunos buscan alternativas para contender contra ellas, siendo que la mejor estrategia es realmente simple, es realmente que tiene que ver justamente con que tengamos intereses por el bien común, con el bien público y con una menor injusticia social. O sea, yo no tengo duda que el problema de la amibiasis y de muchas cosas más se curaría con esto. Y me hace recordar justo alguna vez que alguna vez trabajé con amibas, con Inge y con el doctor Pérez Tamayo, hace muchos años. Todavía estaban en la Facultad de Medicina. Y yo había leído un artículo del doctor Pérez Tamayo donde decía que los 10 problemas o algo así más importantes de la salud en México no requerían investigación. Y yo le comenté y le dije, por ejemplo, la amibiasis, ¿no? La amibiasis no requiere investigación para que se elimine. No, Armando, pero pues no hay voluntad para eso. Le dije, bueno, más que no hay voluntad, hay más, no puedo decir la palabra, hay más acciones perversas, ¿no? Porque no hay otra cosa, cuando no se ve por el bien común, pues hay una perversidad de fondo que impide pues este bienestar. Y me acuerdo que le recordé así muy brevemente, porque no tenía yo más contacto que 2-3 minutos que tenía que aprovechar, porque no era yo de laboratorio, yo era de otro departamento. Y le dije, como por ejemplo, le dije, pues yo ahí medio le he metido la mano a la vaca, agarrado la pata a la vaca para la vacuna con la cisticercosis. Le digo, son investigaciones que se favorecen con la caca, ¿no? Así le dije más o menos. Digo, porque pues dirán lo que sean y yo no soy yancófobo, o sea, soy gringófobo, pero en Estados Unidos a fines del siglo XIX se erradicó la cisticercosis sin vacunas, sin medicamentos, simplemente disminuyendo al máximo la corrupción en el manejo de carnes y en los sistemas de producción porcícola. Pues sí, ¿qué quieres que haga? Pues así es, ¿no? Sí, pues así es. Entonces, pues vivimos en un México, y usted lo decía muy bien, pues es un problema en los países subdesarrollados. Ahí hace como 30 años recuerdo que se reportaba un caso extraordinario así de absceso hepático amibiano en Los Ángeles, California, ¿no? O sea, como si fuera la llegada de un alienígena. Ahí pues sucede que era un mexicano que había migrado y pues llevó las amibas y tenía un absceso hepático amibiano. A mí me parece que lo más destacable es el ejercicio intelectual y el ejercicio, como usted lo decía, de ingenio y de propuestas, de estudio. No importa si se quiere resolver un problema, porque yo honestamente le diría, pues en términos estrictos no sería la solución. Hay otras soluciones más fáciles y de mayor alcance. Yo lo veo más así, es mucho más destacable la parte investigativa de y de muchos otros trabajos, ¿no? Recuerdo un trabajo del cual fui presidente del sínodo, de un chico del CIMBESTAB que nos hizo una introducción de 10 minutos sobre la amibiasis en México y unas fotografías de abscesos hepáticos, de abscesos pulmonares, bueno, de complicaciones hacia el pulmón, de intestinos perforados, etcétera.
Y entonces dice, entonces yo lo que quiero saber es cómo glucosila las proteínas la amiba, siendo o un eucarionte muy ancestral que no tiene mitocondrias y quién sabe si tenga aparato de Golgi, pues cómo glucosila. Entonces me vi un poco malo y diciendo, bueno, ¿para qué nos dices toda la historia previa de la proyección hacia la enfermedad si pues con lo que tú estudies no vas a resolver ese asunto? Por eso decía que quizá este comentario, que alguna vez quizás se lo hice a Alfonso mismo, pues yo creo que lo digo, yo respeto absoluto y lo estoy diciendo de todo corazón porque lo conocí también, soy coautor de algunos artículos con amibas, en el tema de amibas con la doctora Becker y el doctor Pérez Tamayo, pero pues sí creo que como médico, así, como médico humano, y conociendo la historia natural de la enfermedad, pues creo que ahí tenemos una deuda de incidir, ¿no? O sea, son otras luchas, pero de incidir en el bienestar social. Y eso me parece muy importante. Bueno, doctora, ¿cómo entra la glucosa a la amiba? Es algo que nunca he sabido, ¿es solo como porque fagocita mucho, porque es muy ávida de comer? ¿O tiene en la membrana transportadores de glucosa? ¿O lo hace como un simporte? ¿O cómo? Sí, bueno, sí, con respecto a su comentario anterior, sí, precisamente es una enfermedad que podría solucionarse con mejores condiciones sanitarias, pero en México, en la década de los 50 del siglo pasado, pues, el problema de la amibiasis era verdaderamente, de la amibiasis y del absceso hepático amibiano era verdaderamente pues un problema de salud. Y ya paulatinamente creo que el que haya bajado tanta la tasa de mortalidad de amibiasis en la amiba, por amibas, pues ha habido ha sido por un mejoramiento paulatino en las condiciones sanitarias en generales como país, pero la infección persiste, ya no es mortal en México, pero en otros países, China, Asia, verdaderamente la gente se sigue muriendo de amibiasis, ¿no? De absceso hepático amibiano, de diarreas. Y pues sí, con mejores condiciones económicas, pero el chiste es que persiste, o sea, la desigualdad social persiste en la actualidad. Y no, yo no sé si recuerdan o vieron la película de Slumdog Millionaire de, del chico en India que logra sobrevivir en las condiciones más duras, tanto sociales como de salud en India. Y recuerdo una escena de esa película donde están las letrinas, donde la gente no tiene baños privados en las zonas más pobres. Y me acuerdo que en esa escena están las letrinas, unas torrecitas pegadas a la playa. Entonces la gente va y defeca ahí y pues lo que esperan es que llegue el mar, suba la marea y se vaya toda la suciedad. Entonces yo cuando Alfonso regresó de su viaje de Libia y me dijo, ¿viste esa escena? Le digo, así, a mí se me hace que está muy calada. Dice, no, así es. Así es. Entonces, la problemática persiste y pues sí, aunque la investigación básica, su sueño quizá un sueño pues guajiro en cierto momento de nuestra investigación lo vemos así, pues el conocimiento de todo lo que es el proceso de desarrollo de la pactogénesis, eventualmente, a lo mejor no en nuestro corto plazo, ni siquiera en nuestro periodo de vida que nos corresponde, vamos a ver algo, pero yo creo que el conocimiento acumulado de muchos años puede hacer que una diferencia en el futuro. Entonces, yo digo que si nosotros dedicamos o escogimos
esta actividad profesional en nuestra vida, pues hay que hacerlo lo mejor que puede y algo en un futuro podrá servir, ¿no? Entonces, con respecto a lo de las amibas, pues sí, las amibas tienen transportadores de glucosa. No es básicamente por fagocitosis, tienen transportadores de glucosa expresados en la membrana. Y como buen microorganismo microaerofílico, sus velocidades de glucólisis son muy altas, muy altas. Casi es comparado con de una célula tumoral. Entonces sí es ese flujo glucolítico tan alto es lo que le hace a la amiba pues cubrir sus funciones fisiológicas básicas y para eso necesita mucha entrada de glucosa. Entonces tienen transportadores altamente afines y yo diría que la amiba también es algo borracha porque en cultivo, después de los 2-3 días que están cultivadas las amibas, está todo su flujo glucolítico que pueden llegar a concentraciones de etanol finales de 0.5 molar de etanol. Entonces es verdaderamente una bolsita glucólisis, la amiba. Bueno, es muy simplista, pero sí es esa capacidad. Su glucólisis es muy, muy importante para la sobrevida de la vida, ¿no? Entonces, y su reserva de glucógeno, como les decía, es en las condiciones más duras, sobre todo cuando lo que me decía es cuando él inyectaba las amibas en el hígado, esas 6 horas en las que la amiba se está adaptando a invadir, previo a que se forme un foco isquémico, la amiba está expuesta a toda la batería activa que desencadenan el hospedero para controlar la infección, pero también se enfrenta a factores físico-químicos como cambios en el pH, cambios en la concentración de oxígeno, que es lo que verdaderamente mata a las amibas. Entonces es una combinación de tantos procesos fisiológicos que tienen que ocurrir al mismo tiempo para que la amiba en esa ventana de 6 horas, la amiba viviente pueda sobrevivir a ese ambiente tan nocivo para ella. Entonces, verdaderamente tener todos estos mecanismos, un metabolismo activo, una respuesta antioxidante más eficiente, le permitiría a la amiba progresar. También de transporte de glucosa. De hecho, lo que él me decía es que también las amibas se comen pueden, al romper a los hepatocitos también tienen mucho glucógeno. Y entonces me decía, yo creo que las amibas, al final de cuentas, el glucógeno es una partícula, es un elemento particulado, también se lo ha de comer y se lo ha de fagocitar y tenerlo como reserva. Entonces, sí es muy interesante que después él veía que los hepatocitos alrededor de las amibas también se depletaban de glucógeno. Entonces la amiba también le hacía cosas al hepatocito para quitarle su alimento. Entonces, todas esas observaciones que él hacía, pues a nivel macroscópico, si lo quiere uno ver, a nivel microscópico también podrían tener unas explicaciones, ¿no? Entonces, sí es, bueno, creo que ya me extrañé la respuesta, pero sí tiene transportadores de glucosa. Bien, no recuerdo bien todos los detalles con respecto a la forma en que el eritrocito obtiene energía. ¿Usted sabe si hay algunas similitudes entre la vía glucolítica de la amiba y la del eritrocito? Sí, de hecho el eritrocito también es básicamente pura glucólisis.
Sí, y los flujos glucolíticos también son tan altos como el de las amibas. Les comentaba, eritrocitos, levaduras, inclusive amibas, son de las células que tienen un flujo glucolítico bastante alto. Y sí hay diferencias entre la glucólisis del eritrocito y la de amiba, lo que les comentaba el utilizar el pirofosfato como donador de glufosfato para sintetizar el ATP en la amiba, y eso no ocurre en las células. En nuestras células, ese pirofosfato de las reacciones anabólicas simplemente se rompe con una pirofosfatasa para desplazar el equilibrio hacia el anabolismo. Entonces se desperdicia en esos fosfatos de energía, y en estos parásitos que tienen este metabolismo, esta glucólisis dependiente de pirofosfato, pues lo optimiza, ¿no? Lo optimiza ese hidrólisis de pirofosfato para sintetizar ATP al final de cuentas. Entonces sí hay diferencias entre glucólisis del eritrocito y del amibo. Es decir, que si hubiera un blanco terapéutico no habría como efecto colateral, no sé, una hemólisis o una alteración en la viabilidad de los eritrocitos. Sí, aquí la propuesta es que los puntos de control entre la célula, la amiba y la célula de mamíferos son diferentes. Entonces, si uno ataca un punto de control de la ruta, que es más importante para el parásito y menos relevante en la célula de mamífero, obviamente sí habría un efecto colateral de una droga, pero le afectaría más a la célula cuyo blanco de esa droga controla más la ruta metabólica. Esa es una idea subyacente a esto de identificar los puntos de control de las rutas metabólicas en los dos tipos celulares. Okay. Bueno, finalmente, ahorita me hizo recordar también alguna observación de hace tiempo en absceso hepático experimental, y que hacemos la técnica del PAS, ¿no? Para ver el glucógeno. Del PAS, ajá, sí. También yo notaba que cuando la amiba iba por la vena porta y las ramas de la vena porta dentro del hígado, en los primeros minutos, así, después de meterlas en la vena porta, ya iban detrás de ellas leucocitos neutrófilos, ¿no? Y bueno, como ustedes sabrán mejor que yo, pues la rodean y empieza a haber una serie de capas de neutrófilos, y en esta secuencia o en esta dinámica cinética de la formación de un absceso hepático amibiano experimental, utilizando la técnica de PAS, sí también yo veía que los neutrófilos, que serán quizá la tercera célula que más glucógeno almacena en el organismo, también se veían bien pálidos, ¿no? O sea, muy pálidos. Entonces, sí, no sé si también la amiba tenga un efecto similar al que Alfonso observaba en los hepatocitos vecinos, las amibas dentro del hígado, ¿no? De que les chupara, por decir algo así, el glucógeno. Pero a los neutrófilos, sí, se ven más pálidos. No sé si incluso por eso haya destrucción de los neutrófilos, no aguanten mucho el estrés ahí al que se están siendo sometidos y contribuyan al daño tisular, ¿no? Por ellos mismos. Pero sí, pareciera que gastaran mucho el glucógeno cuando van detrás de la amiba y cuando la rodean. Uh-huh. Sí, de hecho, la expresión que utilizaba Alfonso dice, es que son como vampiros, pero de glucógeno. Esa fue la expresión que utilizó, porque estaba la amiba, les enseñaba sus preparaciones, sus tensiones, y sí se veía la amiba un poquito más moradita por la tensión de paz del glucógeno, y los hepatocitos todavía un poquito íntegros, los que estaban alrededor, ya pálidos.
de alguna manera la amiba, yo creo que eso ya nunca fue algo que dijimos, no, deberíamos de analizar tú el hepatocito y yo las amibas. ¿Qué es lo que le pasa al glucógeno? Porque es que todos los hepatocitos de alrededor se ponen, les hace algo la amiba que empiezan a depletar el glucógeno, quizá para proveer de glucosa extracelular o de alguna manera darle más nutriente a la amiba para poder aguantar las condiciones tan adversas que encuentra cuando está en el hígado y previo a formar el foco isquémico, ¿no? Con el foco isquémico ya estaría más protegida del oxígeno y de las moléculas de complemento y que le permitiría sobrevivir y las amibas remanentes pues dividirse y poderse alimentar bien. Entonces, sí, definitivamente la amiba debe de existir en ese proceso de infección una comunicación entre los dos tipos celulares y de tal manera que le permitía a la amiba sobrevivir. Eso era algo que él quería explorar en sus ideas ahí, que revoloteaban en su cabeza. Muy bien. Muchas gracias, doctora Saavedra. Felicidades. Gracias. ¿Puedo participar? Adelante, Erika. Muchas gracias, Arta. Hola. Hola, Erika. Buenas tardes. Pues excelente charla en conmemoración de Alfonso. Creo que muchos de los que están presentes lo conocieron. Y bueno, algo que me agradó mucho fue cómo manejaste, cómo era él como científico, como ser humano. Y una de las aportaciones que, bueno, por lo menos en mí específicamente dejó es el agrado por la investigación. Era una persona súper apasionada por lo que hacía. Creo que tanto su hijo, yo me imagino que en algún momento dice que quiere ser médico, yo espero que lo llegue a hacer y lo voy a apoyar con todo para que lo pueda realizar. Y creo que algo muy importante también que mencionaste es, y esta charla que es en conmemoración también parte de toda la trayectoria que realizó como científico, como persona, en uno de los trabajos que mencionaste de que medimos el consumo de oxígeno en la amiba. Yo recuerdo como anécdota que nos quedamos hasta en la noche a trabajar porque él era una persona muy comprometida con lo que hacía y de repente no nos salía porque las metíamos al equipo, que era un Stratin Calvin, para poder determinar el consumo de oxígeno y se nos pegaba, ¿no? A determinado tiempo, entonces en medio de agitación, cambiábamos, bueno, era a trabajar hasta que le salieran las cosas y bueno, es un ejemplo para toda la comunidad científica. Lamentablemente, pues esta pandemia se lo llevó y pues les agradezco también mucho que lo mantengan vivo, tú, Emma, con tu trabajo, que también sé que es una parte muy importante de su grupo de trabajo y pues les agradezco también mucho este homenaje porque lo está viendo su hijo y creo que es una motivación para él para ser y siempre mejor, ¿no? Que nosotros dos, tanto que Alfonso como yo. Les agradezco mucho también y bueno, tenía así como algunas cosas de preguntas también de la plática. Entre ellas mencionabas que habían dos vías que son las principales, que se había visto una disminución en la cantidad de ATP. Y quería preguntarte si ahí han visto ahorita algún flanco o un blanco terapéutico que pueda ayudar a disminuir o bloquear estas rutas metabólicas. Hasta ahorita no se ha propuesto ningún blanco. Sí, de hecho, bueno, recientemente fui parte de la revisión de un artículo, creo que ya está salió publicado, que utilizan, bueno, identificamos como el alcohol deshidrogenasa como
blanco terapéutico interesante y diseñaron un compuesto que es parecido al disulfiram. El disulfiram es el antabús, el que le dan a los alcohólicos. Este compuesto antabús lo que hace es inhibir precisamente la alcohólisis hidrogenasa de nuestras células y esto hace que se acumule el acetaldehído. Entonces ese acetaldehído en la sangre hace que se sientan que se van a morir. Y entonces eso es lo que hace que dicen, no, ya no voy a tomar porque me siento morir. Y entonces el chiste es que ese antabús se los dan de manera discreta, sin que el alcohólico sepa. Y entonces toman y se sienten tan mal que muchos deciden dejar el alcohol. Pero entonces el punto es que en diseñaron un compuesto parecido al disulfiram, que lo que sí hace es reducir la infección en ratones. Obviamente esto todavía no lo llevan a un clinical trial, esa es la propuesta de ese artículo, pero sí va con a mí me gustó leerlo porque dije, bueno, pues este punto de control sí tiene un blanco y sí parece que sí está ayudando a disminuir la infección, por lo menos en el modelo animal. Entonces, con respecto a las partes que más controlan, o las reacciones que más controlan, no se han propuesto ahorita compuestos que inhiban, por ejemplo, la degradación del glucógeno sería muy importante para el individuo. Todavía no se ha propuesto nada y no se ha hecho nada al respecto. Ok, perfecto. Y bueno, Erika, pues, pues tú fuiste su compañera con mucho tiempo, conocimos a Alfonsito, nos conocimos afuera del Colegio Gandhi, platicábamos tú y yo, y conocer mis hijos conocieron a tu Alfonsito, de hecho le decían Alfonsito. La otra vez me preguntaron, oye, ¿cómo estará Alfonsito? Le digo, ya hace mucho que con pandemia no lo vimos, ya con mira, pues ya ese Alfonsito ya es un Alfonsote, ¿no? Sí convivían afuera, nosotros mamás y papás trabajadoras, llevamos a hijo que nos permitía ir por ellos a las 5 de la tarde y pues mis hijos convivieron con tu Alfonsito, porque eran niños Gandhi que se quedaban hasta tarde, ¿no? Entonces, pues que estén muy bien, Erika, lo mejor para ti y para tu pequeño, ¿no? Muchísimas gracias, Emma, por tu plática. Te agradezco muchísimo y pues también gracias también a Alfonso, pues el gusto para mí de la investigación y ahorita que estoy por finalizar. Le agradezco donde esté todas las cosas buenas que hizo por mí y por toda la ciencia, ¿no? Y tu herencia más preciada, ¿no? Que es tu pequeño. Ajá, mi legado. Sí, su legado. Sí. Sí, muchas gracias, Erika, muchas gracias. Emma, pues sí hay mucho trabajo por allí, inconcluso. Emma, yo tengo ahí hace muchos años le propuse a Alfonso hacer una reconstrucción tridimensional a partir de cortes histológicos de lóbulo, de un lóbulo de hígado de hámster con amibas y sin amibas, para entender un poquito más esta parte que la que ustedes estaban trabajando. Desafortunadamente no terminamos ese trabajo, que estuve trabajando con una alumna, pero después Alfonso retoma eso hace muchos años después, no me hacía caso, y después él dijo, oye, hay que hacerlo. Le dije, yo te dije hace muchos años, pero bueno, finalmente lo hicimos unos cortes ahí que pudimos digitalizar completos, toda la laminilla completa y bueno, ahí se ven muchos aspectos morfológicos, se ven esto que ustedes platicaban de
las amibas en la zona de necrosis tan llenas de glucógeno, tan teñidas las amibas, ¿no? Hay mucho trabajo ahí que tenemos que me gustaría en algún momento ya terminarlo, ahí está el material, y ya hacer un análisis de imágenes que nos pueda ayudar a cuantificar todo esto de lo que estaban platicando Armando. No sé si seguramente sí lo vamos a hacer por ahí en algún momento, igual con Emma, Azucena, tantas cosas ahí que se quedaron pendientes. Igual por ahí las patologías de las pobrezas. En los años 70 el doctor Celis escribió por ahí el artículo de la patología de la pobreza, ¿no? Lo presentó en un día del médico, si no mal recuerdo, pero el nombre original era la patología de la miseria. Pero entonces el presidente priista de aquel entonces dijo, no, en México no hay miseria, ¿no? Le mandó decir que en México no había miseria, que cambiara el discurso, y se quedó como patología de la pobreza. Y pues resulta que eran estas enfermedades infecciosas, ¿no? En hospitales públicos, a diferencia de los pacientes que iban a hospitales privados. Entonces, el doctor Celis propuso que había que acabar con la pobreza para acabar con esta patología. Después, doctor Pérez Tamayo retoma esto y propone que esto es imposible, acabar con la pobreza. Entonces, dice que hay que crear ciencia y tecnología para erradicar este tipo de enfermedades. El hecho es que no los hemos erradicado, y pues la deuda social ahí la tenemos, ¿no? La deuda social todavía está ahí. Desafortunadamente hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, como dice Armando, a lo mejor no en el lado científico, sino en este otro lado, el social, ¿no? Yo creo que hay que chambearle fuerte para que se nos tome en cuenta, ¿no? Con nuestras peticiones. También muy padre, Emma, esto de los modelados. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos modelajes de circuitos electrónicos con programas ahí como Workbench, ¿no? Que hacíamos simuladores ahí, poníamos capacitores, resistores, transistores, chips, ¿no? Y hacíamos ahí algunos modelajes. También en algún momento nos presentó la doctora Alina Santillán de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, un trabajo muy bonito también de detección de eventos epilépticos usando cálculos estadísticos. Es decir, la tecnología ya nos ha llevado a cosas impresionantes, ¿no? Insoñables, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y pues muchas gracias por tu presentación. No hay que desistir en ningún momento, hay que continuar. Y Armando, pues te invito a que terminemos ese trabajillo por ahí con la doctora Emma y con Azucena. Mucho gusto, muchas gracias, claro. Públicamente ahí, ¿no? Ahí están los cortes digitalizados completos, ¿verdad, Azu? Ahí tengo los cortes, ya les hice un análisis de imágenes, se los enseñé a Alfonso y no estuvo de acuerdo porque no era lo que él pensaba que había. Encontramos cosas diferentes en el análisis de imágenes. Ya nos reuniremos en algún momento para mostrárselos y para discutirlo, ¿no? Entonces, pues, perfecto. ¿Qué les parece si prendemos nuestras cámaras y nos tomamos una foto de cuates, de amigos? Déjenme stop ya. Y mientras saludamos a Ana María Espinosa, que anduvo en Facebook Live, a Héctor, Ismael Duarte, Elsa Aguirre, a Lucía Pérez Soria, a Isidro, nuestro amigo Isidro, que por ahí nos debe una presentación en la caravana de la ciencia. Y qué padre que hagamos este tipo de foros. Creo yo que son muy importantes porque también abordamos la parte humana, que es totalmente importante. Y si me permiten, ahorita antes de tomarnos las fotos, me gustaría leerles un texto de
Alberto Cortés, que se llama A mis amigos. Y dice, recordando a Alfonso, dice, a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque le exige el sentimiento cuando se llevan los amigos en el alma. Bueno, muy bonito, muy bonito. Gracias, si les parece, nos tomamos la foto. Ruseli, prende tu cámara. Roseli, Abril, Arturo. Ahí está Arturo Wilkins. Sí, Arturo. Hola, Arturo. Alfonsito. Hola. Un abrazo, un abrazo. ¿Qué les parece si nos tomamos la foto en 1, 2, 3? Vamos a ver. Una más. No sea que se nos vaya a velar el rollo. Listo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco, por organizar esto. Muchas gracias a ustedes, Emma, a Erika, Alfonsito, qué bueno que estuviste aquí. Armando, Azucena, Javier, no tengo el gusto, pero por allá Arturo también, qué bueno que anduviste. Y Roseli, sí. Muchas gracias a todos. Emma, no sé si quieras agregar algo más para retirarnos. No, pues muchas gracias por asistir y poner, bueno, asistir a este seminario que pues fue muy emotivo, ¿no? Muchas gracias a Marco por invitarme y pues gracias por también organizar este foro de reunión, foro bohemio académico. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y cuídense. Bye, bye. Muchas gracias. Saludos, Azucena. Saludos, Arturo. Bye, bye. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Listo, Angie. Listo. Muchas gracias, Angie. Se nos fue un poquito la voz, pero nos repusimos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya quedó y salió todo bien.
Sí, sí, sí. No, bueno. Bueno. Ya salimos, ¿Manda? ya salimos de Facebook Live, ¿verdad? Sí, ya lo acabo de cerrar. Bueno, Bueno, pues Angie, nos vemos mañana. Vale, cuídate. bye, Bye, bye. bye. Mañana. Dale.